Dios les bendiga, muy buenas tardes, una vez más, aquí desde la comodidad de nuestros hogares, trayendo la palabra del Señor para este día. Mi nombre es Wolfgang Sierra, pastor de la iglesia Bástate Mi Gracia en Tampa, Florida. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, mis amados, y extenderle una cordial invitación para que si usted no tiene iglesia, haga de esta su iglesia, su congregación. El deseo y el gusto más grande nuestro es poderles servir, poderlos ayudar y poderlos edificar para que alcancen la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, en las últimas semanas el Señor nos ha venido hablando de un tema muy particular, pero muy importante para cada uno de nosotros, y es acerca de su propósito, el propósito de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entendiendo nosotros este propósito, el Señor quiere continuar con esta misma línea y hablarnos hoy acerca de cómo unirnos a Él para que seamos uno en causa, entrega y propósito. Cómo unirnos para que entonces nosotros podamos hacer su voluntad. Por lo tanto, mis amados, quiero compartir esta escritura en el día de hoy que se encuentra en el Salmo 46:10. Y dice la palabra de Dios: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mi amado, lo más importante que nosotros debemos aprender y entender acerca del propósito de Dios es que la obra es de Él, le pertenece a Él. Él la creó, es su plan y Él la ejecutó. Por lo tanto, el Señor nos dice a nosotros: estad quietos. Y quiero que sepa, mi amado, que muchas veces nosotros, no entendiendo el plan divino de acerca de la salvación de las almas, queremos apresurarnos a ayudarle a Dios a hacer su propósito, a hacer su plan a nuestra manera. Pero quiero que sepa que la Escritura dice que compadecerse no es ni del que más quiera ni del que más corra, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque una vez más es su obra, este es su plan que Él está ejecutando. Así que, mi amado, hay algo que Dios espera que nosotros creamos y entendamos: que su obra le pertenece solamente a Él, y por tanto el Señor quiere que nosotros estemos quietos. Obedecer a esta orden, mi amado, habla de tu relación con Dios, habla de tu entrega al Señor y habla de cómo tú has ajustado tu vida al Señor y su palabra. El no obedecerlo, obviamente, implica lo contrario. Y muchas veces esto sucede por causa de la ignorancia o por causa de la falta de madurez espiritual. Sucede por causa de los celos. Tiene muchas razones por las cuales este tipo de cosas suceden. Y quiero mostrarle un ejemplo bíblico de cómo una persona, no entendiendo el plan divino, el propósito divino, quedó en vergüenza y fue mal entendido. Y esta es la historia de Josué, que se encuentra en el libro de Números 25 capítulo 11, 25 al 29. Y este es Moisés, el cual Dios llama y le dice: búscate 70 varones. Y estos varones, Dios tenía el plan, el propósito. ¿De quién era el propósito? De Dios. De darles el espíritu que tenía Moisés. Llenarlos del espíritu que tenía Moisés. ¿Para hacer qué? Un propósito de parte de Dios. ¿De quién era el plan y el propósito? Una vez más, de Dios.
Entonces, dice la escritura, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, que estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron. ¿En dónde? Allá en el campamento. Habían puesto su nombre en la lista, pero por alguna razón no fueron. Pero donde quiera que sea que ellos estaban, el Espíritu Santo de Dios les alcanzó y ellos comenzaron a profetizar. Entonces un joven salió corriendo a darle aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, que era su ayudante, su mano derecha, el que estaba en todas las andanzas con Moisés, que conocía todas las cosas, que había estado con él en el monte. Todo el ministerio de Moisés lo conocía, y le dice, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos ellos. ¿Tienes tus celos? ¿Qué sucedió allí? ¿Serían celos realmente? ¿O quizá fue impertinencia o inexperiencia? ¿O quizá fue inmadurez espiritual? Yo diría, juzgue usted. El caso es que la falta de visión celestial produjo en Josué un afán. Y por cuanto no conocía al Señor y su plan, le dijo a su Señor, a Moisés: impídelos. Pero una vez más el Señor nos dice en su palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces nosotros obramos igual que Josué y nos apresuramos a adelantarnos al propósito divino sin realmente a veces comprenderlo, sin tener conocimiento ni del Señor ni de su plan. Y esto puede causar, mis amados, muchos malos entendidos, como fue el caso de Josué. Y no solamente esto, en los días que estamos viviendo, mi amado, nosotros vemos tantos jóvenes tan acelerados, o tantas personas tan aceleradas para hacer el plan de Dios, que no se dan cuenta que están saliendo fuera de la voluntad de Dios. Y con ello están trayendo un desgaste innecesario, no solamente para ellos, pero para los que están a su alrededor. Un desgaste de tiempo, un desgaste de recursos y de esfuerzos. Pero mi amado, cuando Dios habla y nosotros no le obedecemos y no le escuchamos, entonces es cuando nosotros vemos cómo se genera una crisis de fe. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos acá. Ejemplo de crisis de fe. A él le faltó fe, le faltó creer, entender que eso estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Pero fe, mi amado, quiero recordarle una vez más que fe es creerle a Dios. Y no hacerlo trae consecuencias. Por lo tanto, mis amados, es necesario que nosotros todo el tiempo estemos haciendo ajustes acordes a la voluntad de Dios. Y la única manera de hacerlo, no tenemos otra opción, es por medio de una relación íntima con Dios. Una relación con el Señor, donde tú oigas su voz, tú lo reconozcas, pero tú también lo obedezcas.
Para ello, mi amado, mire lo que dice la Escritura en Juan 10:27, y este es nuestro Señor Jesucristo hablando, y dice: mis ovejas. Mire que él habla con propiedad. Él le pone título a esas ovejas, derecho a esas ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Seguirlo y escuchar su voz implica obedecerlo, aun cuando él diga estar quietos o estarse quietos. Y esto, mi amado, de estarse quietos o estar quietos, no implica que no nos movamos de ninguna manera. Lo que el Señor quiere decir con estas palabras es que estemos tranquilos, que estemos en reposo, que sepamos, creamos y entendamos que Dios está en control de todas las circunstancias, que no nos podemos afanar y por el contrario, que yo debo hacer lo que Él me ha mandado. Cuando yo lo haga, entonces dice la palabra, más bien conózcanme, lo conoceremos entonces. Porque, mi amado, cuando usted conozca al Señor, entonces Él podrá decir: y yo les conozco, yo les conoceré. Porque hay una relación íntima. No solamente yo conocerle a Él, pero yo darme a conocer a Él. Que Él sepa quién soy yo. Establecer esa relación. Pero, mi amado, muchas veces para cada uno de nosotros es muy difícil estar en el reposo del Señor. Tenemos entonces, cuando eso suceda, que recordar constantemente las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi amado, vamos a entrar en ese reposo cuando entendamos que se supone que nosotros tengamos la mente de Cristo. Cuando nosotros entendamos que tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a tener reposo y nos vamos a estar quietos, porque sabemos que Dios está en control de todas las circunstancias. Dios está en control de su propósito. Lo ha hecho desde siglos, desde el pasado, mi amado. No lo va a hacer ahora. Ok. Y suena grandioso, suena maravilloso decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ahora, ¿qué implica tener la mente de Cristo? Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 3. Y dice la Escritura: el cual, está hablando acerca de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué implica tener la mente de Cristo? Implica que yo tengo que entender que toda la obra es del Señor. Primeramente, Cristo es el resplandor de la gloria del Señor. Él también es la imagen misma de la sustancia. Él, Cristo, es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Él es el que tiene el poder. Él es el que efectuó la purificación de mis pecados. Él lo hizo por medio de sí mismo. Y Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, mi amado. Si yo no entiendo esto, muy fácil es para mí entrar en el afán. Él ya lo hizo todo. Y cuando lo hizo todo, se sentó. Mis amados, Cristo ya selló la salvación 100%. No hay nada
que el hombre, que ninguno de nosotros podamos quitarle o añadirle a la salvación. Nada hay. Él hizo 100% la salvación y la selló y se sentó. Si yo tengo que hacer el 0.00001%, entonces hubiera sido incompleta. Pero mi amado, no fue incompleta. Él lo hizo todo, perfecta y completamente. Por lo tanto, mis amados, Cristo ya tiene también su mente en reposo, ya se sentó. Si nosotros entonces, como dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo, ¿dónde estamos? Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi amado, si yo entiendo esto, entonces yo entiendo que yo también ya fui resucitado, pero yo también ya me senté junto con Él. Y mi vida tiene que ser una vida de reposo. Yo no me puedo estar adelantando al plan de Dios o dañando el plan de Dios o ignorando el plan de Dios, por cuanto yo ya tengo la mente de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros nos afanamos? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué yo me afano a tratar de hacer algo que Él ya hizo? No debo hacerlo, mi amado. La Escritura dice, por nada estéis afanosos. Solo basta, entonces, que yo tenga una relación íntima con Él. A través de la oración, a través de los ruegos, de las súplicas, hablar con Él. Pero por sobre todas las cosas en mi relación, yo tengo que tener una acción de gracias, ser agradecido. Y yo tengo que ser agradecido porque yo tengo que entender, teniendo la mente de Cristo, que Él ya culminó la obra de salvación, ya la acabó. Por lo tanto, Él se sentó. No hay nada que podamos añadir a la salvación de las almas, que en realidad ese es el propósito de Dios. Cristo ya lo hizo todo, mi amado, y quiero que lo sepa, lo hizo todo, completamente todo. Desafortunadamente, yo tengo que decir esta expresión, allá el hombre. Eso es culpa de cada quien, allá cada uno de nosotros. Mi amado, llevamos 2000 años predicando a Jesucristo. Él ya hizo una obra completa, se sentó. Allá el que no quiera creer en el Señor. Allá el que no quiera creer en Cristo. Nosotros estamos predicando a Cristo. No hay excusa alguna. Y quiero que sepa, mi amado, que nosotros no convencemos a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros tampoco nos podemos meter a tratar de forzar a las personas a llegar al reposo del Señor, a la salvación. Imposible. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, estad quietos, esténse quietos. No hagan más de lo que Cristo ya hizo. Porque si lo tratamos de hacer es como decir que hizo una obra incompleta. Lo único entonces que nosotros tenemos que hacer y hacemos es testificar de lo que vemos, de lo que creemos y de lo que entendemos que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso no nos resta sino decir, allá cada quien se parará delante del Señor y dará cuentas de sí mismo. Les hemos predicado, les hemos testificado, les queremos enseñar, les queremos mostrar, les amamos, les tenemos paciencia. Allá cada quien con el Señor.
Por lo tanto, mi amado, es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos también en reposo nuestras mentes. Y cuando le digo que estemos en reposo, no quiero decirle que no tengamos carga por las almas. Son dos cosas muy diferentes. Claro que sí, tenemos cargas por las almas. A nosotros nos duele grandemente la ignorancia ajena y las consecuencias que van a pagar por causa de su ignorancia. Pero no nos afanamos. No hay nada que nosotros podamos añadir al sacrificio vicario de Cristo para que ellos lo entiendan o lo comprendan o lo vean de una manera diferente. Ya el Señor lo hizo absolutamente todo y se sentó y reposó. Nada hay que yo pueda añadirte a ti, mi amado, para que tú entiendas lo que significa la salvación del Señor. Salvación que el Señor ofreció gratuitamente para todos. Ahora, ¿por qué yo, como cristiano, debo estar quieto y en reposo? Para entenderlo, les hice un gráfico, a ver si lo entendemos mejor. Y este versículo bíblico lo hemos visto muchísimas veces, Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que todo nuestro ser consta de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y también dice la Escritura que el cuerpo vuelve a la tierra de donde era, en Eclesiastés 12:7, y el espíritu va a Dios que lo dio. Lo único que queda entonces es el alma. El alma es lo que nosotros somos, lo que realmente cada uno de nosotros somos, la imagen de Dios. Ahora, el alma está compuesta de la mente, la voluntad y las emociones. Y póngale cuidado a esto, y lo acabamos de ver hace un momento atrás. Si nosotros somos cristianos, le pertenecemos al Señor, en nuestra alma tenemos la mente, y la mente de quién tenemos entonces, la mente de Cristo. Ya no es más mi mente, pero tengo la mente de Cristo. En la mente también está la voluntad, y de eso hemos hablado por 2 o 3 semanas anteriormente, que nosotros ya no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos ¿qué? La voluntad del Padre. Por último, mi amado, hablamos de las emociones. Y las emociones, yo les decía en una predicación anterior que tenemos que tener mucho cuidado porque regularmente por las emociones es que nosotros metemos las patas. Eso le pasó a Josué. Se dejó engañar por sus emociones, sean celos, sea la inexperiencia espiritual, la inmadurez espiritual. No comprendió el propósito de Dios y llevado por sus emociones se salió del plan de Dios y lo cuestionó. Y dice la Escritura, y fue contado por celoso. Celos, le dijo Moisés, sientes celos. Pero nosotros no, mi amado, nosotros dejamos que las emociones de nosotros mueran para vivir entonces las emociones de Dios. Y quiero que sepa que las emociones de Dios están manifiestas ya en su plan. La alegría de las almas que se salvan, la tristeza de las que se pierden, la ira de aquellos que desobedecen, etcétera, etcétera. Pero hay algo que Dios hizo que está por encima de las emociones, lo cual no es una emoción, lo que es el amor. El amor, mi amado, no es una emoción. Primera Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y no hay amor más grande que este, Juan 3:16. Todos nosotros conocemos este versículo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mi amado, el Señor saca sus emociones y reemplaza las emociones con el amor eterno de Él. Si yo entiendo el plan de Dios y entro en el plan de Dios, mi amado, yo ya me debo completamente al Señor, en espíritu, alma y cuerpo, y en el alma con la mente, la voluntad y las emociones. Totalmente, entonces, yo me debo al Señor.
Por lo tanto, mi amado, cuando el Señor dice, esténse quietos, yo lo tengo que entender, yo no tengo que hacer nada más al respecto. Yo testifico del amor de Cristo, predico a Jesucristo, pero si las almas no lo quieren aceptar, yo no puedo forzar o obligar absolutamente a nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios los ama más que yo. Porque a Dios le duele más que a mí. Son sus almas, no son las mías. Porque Dios se va a irar más con ellos de lo mismo que yo me puedo dar, pero lo va a hacer justamente, más de la justicia que yo pueda tener. Así es que, mis amados, el Señor dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Justo es aquel que acepta lo que ya Dios hizo completamente. Esa es una persona justa. Es justificado por haber creído que Jesús es el Señor y haber confesado con su boca que Él murió y resucitó. Eso lo hace justo. Y eso lo justifica. Y lo justifica por fe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí 2000 años después de la muerte y de la resurrección, creyendo en algo que no estamos viendo. Pero lo creemos. Y el Señor dice, créalo. Si tú lo crees, vas a vivir por ello. Si no lo crees, si tú retrocedes, no se va a agradar mi alma. Mis amados, nosotros no podemos hacer algo mayor que lo que ya hizo nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, yo tengo que entrar en el reposo del Señor, estarme quieto, reposar como el Señor dijo que reposáramos. Y esto le pasó al pueblo de Israel, que ellos no entraron en el reposo del Señor. Y tenemos una historia ahí mismo. El autor de los Hebreos le escribe al pueblo de Israel y le dice en el capítulo 4, versos del 1 al 7, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí hace un paréntesis el apóstol Pablo y dice, el autor de los Hebreos, pero los que hemos creído, yo espero que usted esté en este paréntesis, yo espero que usted esté en esta porción de la escritura, mi amado, de los que han creído, entramos en el reposo. ¿Por qué? Porque ya entendemos que estamos en la mente de Cristo y tenemos la mente de Cristo y hacemos lo que Cristo hizo. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Allí estamos nosotros con Él. Entramos en ese reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mi amado, yo quiero que usted sepa que esto no es predestinación. Esto no es predestinación. Esto se refiere a la obra redentora de Cristo. El plan de la redención de los hombres ya estaba terminado desde antes de la fundación del mundo. Lo único que el hombre tenía que hacer era estarse quieto, entrar en el reposo del Señor, a través de creer por fe en lo que Él había hecho. Pero para ellos no fue así. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos en quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, mi amado, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Mi amado, yo espero que tú estés en el reposo como aquellos que han creído, sin moverte ni conmoverte, como dice el Señor. Porque Israel no entró en el reposo, aunque vieron a Dios, sus milagros, sus maravillas, cómo los sacó con mano fuerte de Egipto. Con todo y eso, ellos no creyeron, no tuvieron fe. Muchos de ellos oyeron las historias de sus padres de cómo Dios los sacó, pero aunque lo oyeron tampoco, esas palabras fueron acompañadas con el oír con fe, mi amado. Por lo tanto, mi amado, se constituyeron en unos desobedientes y ellos no entraron en el reposo del Señor. Reposo que Dios ya había preparado desde la fundación del mundo, como dice Romanos 16, 25, 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Óigalo, desde tiempos eternos se tuvo oculto ese misterio, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras y los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que conozcan a la fe, mi amado. Desde tiempos inmemoriales el Señor ya tenía un plan establecido, como lo dice aquí una vez más, volvamos a esta escritura. Las obras que ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. El plan de la salvación y la redención de los hombres ya estaba preparado desde la fundación del mundo. Restaba única y exclusivamente lo mismo que le resta a las personas de hoy en día: aceptar ese sacrificio, creer en ese sacrificio y entregar sus almas al Dios de los cielos. Perdón, estoy yendo para atrás. Como dice Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Una vez más, mis amados, como dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Hay mucha gente que se vuelven locos dentro de las iglesias y quieren llenar las iglesias de personas. ¿De qué nos sirve llenar las iglesias de personas que no han acompañado lo que han oído de fe? No lo acompañan. Si no hay fe, sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Quieren obligar a la gente a ir a la iglesia, a creer en Dios, mi amado, cuando hace 2000 años se está predicando de Jesucristo. Esto no se trata de obligar a nadie, como dice la Escritura. La misericordia no es ni del que más quiera ni del que más corra. Es del que Dios tenga misericordia. Este es el plan de Dios, este es el proyecto de Dios. No es el tuyo. El tuyo es testificar de lo que tú has creído. Y con tu testimonio, con tu vida, con tu ejemplo, entonces las personas puedan ver en ti el vacío que ellos tienen, y de tal manera que haciéndolo se acerquen entonces a Jesucristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Él ya se sentó y Él ya está reposando. ¿Por qué nosotros entonces no hacemos también lo mismo? Hagamos nuestro trabajo, sí, hay que hacerlo. Hay que seguir testificando de Cristo. Hay que seguir amando al Señor. Hay que seguir predicándole a las almas. Pero, mi amado, no forcemos a nadie. No entremos en afán. Recordemos una vez más, mis amados, que esta no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Él solo requiere de nosotros obediencia. Eso es todo. Obediencia. Y la obediencia
al Señor produce experiencia. Y el hombre experimentado de Dios puede decir, como dijo el rey David en el Salmo 13:5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi amado, estas son las palabras de un hombre en completo reposo, aunque estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Pero había reposo, había convicción en lo que él había creído. Había esperanza. Y vemos las palabras de un hombre que realmente tenía una relación con Dios. Confiaba en él porque sabía que el plan de Dios ya estaba ejecutado desde el principio. Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que ha confiado en el Señor, porque le conoce como su Dios y su Dios le conoce como su discípulo. Dios le llama, él escucha su voz y le sigue. Hoy Dios quiere que tú tengas una experiencia con Él y que tú también le conozcas a Él y entres en el reposo de Él. Así, mi amado, tu alma estará quieta, entendiendo que este es el plan del Señor, el propósito del Señor. Entonces, ese reposo de Dios llegará a tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que nos posiciona, nos ubica espacialmente donde tú nos quieres tener, Señor. Allá a la diestra de Dios en el cielo, Señor. Que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, Señor, todas estén unidas, Señor, a un solo propósito contigo, Padre amado. Y que entendamos de una buena vez por todas, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que este es tu plan, tu trabajo y tu tarea, Señor. Que nosotros simplemente somos siervos inútiles, que tenemos que hacer única y exclusivamente, Señor, lo que tú nos has encomendado a hacer, Señor. Que el afán por las almas, Señor, sea solamente con el propósito de testificarles de Cristo, Señor. Pero que entendamos que el que tiene el poder, Señor, y la última palabra en cuanto a la salvación es nuestro Señor Jesucristo, quien ya realizó, Señor, la obra redentora. Por la cual, Señor, nosotros, entendiéndolo, te estamos inmensamente agradecidos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la redención de nuestras almas. Gracias por este plan que se llevó a la perfección y a cabalidad, Señor. Y yo te ruego, Padre Celestial, por todos aquellos que quizá nos puedan escuchar, que no han llegado delante de tu presencia, para que ellos entiendan, Señor, que el día que tú estableciste, Señor, para entrar en este mismo reposo que nosotros tenemos, es el día de hoy, Señor. Que ellos puedan tomar una decisión sabia para sus almas, Señor. Que inclinen su mente, su fuerza, su voluntad, todo su ser, Señor, hacia ti, mi Dios amado. Porque en ti solamente nosotros podemos hallar reposo, Señor. En ti solamente nosotros podemos confiar y en ti solamente podemos esperar en nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, mis amados.